Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos el nombre de Cristo.
Que Dios y su presencia, su favor y su gracia sean con cada uno de ustedes que están viendo esta reflexión de una manera abundante. Iniciamos hace una semana y estaremos abordando algunos temas, principios que tienen que ver con una vida abundante. Y en la primera reflexión que hicimos tocamos dos principios básicos, fundamentales en el reino de Dios y que son trascendentales para poder disfrutar la vida al máximo y todo aquello que Dios ha puesto en nuestra vida, no solo en el aspecto material que es importante en la vida, sino en todo sentido en cuanto al potencial que Dios puso en nosotros para desarrollarlo, porque dijimos y hablábamos que la vida abundante no solo tiene que ver con lo material, con las posesiones materiales, que es con lo que generalmente se relaciona, sino tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. La vida es integral, la vida cristiana es integral y abarca todas las esferas de la vida, los lugares donde nos movemos, lo personal, lo familiar, el trabajo, la vida de país, la vida como parte de la humanidad. Principios de una vida abundante y los dos principios fundamentales que mencionamos en la primera reflexión. Uno es el hecho de la necesidad que tenemos como seres humanos y particularmente como pueblo de Dios de reconocer que Dios es el único dueño y propietario de todo. Elemental si vamos a vivir una vida abundante a la manera de Dios. Y el segundo, correlativo a este, es el hecho que los seres humanos, ustedes y yo, y principalmente el pueblo de Dios debiéramos entenderlo, únicamente somos administradores, mayordomos de todo lo que Dios pone a nuestra disposición, y hablamos de la mayordomía responsable que tenemos que hacer de nuestro tiempo y nuestro talento y nuestro tesoro. Quiero recordarte, si estás escuchando, viendo esta reflexión, la importancia que tendrás, si no lo has hecho, que en los días que vienen o a partir de hoy puedas darle una leída o un tiempecito para meditar en el libro de Génesis del capítulo 37 al 50, donde está la historia de la familia de Jacob y particularmente de la vida de José, porque de ahí estaremos extrayendo algunas verdades, algunos principios que nos servirán como parte, si vamos a disfrutar a la manera de Dios, de una vida abundante. Y hoy vamos a hablar de 4 factores que fueron de gran influencia en la vida de José y que podemos aplicarlo a nuestra vida para disfrutar la abundancia que Dios ha puesto o está en la disposición de darnos para nuestra vida. Quiero recordar también que mencioné que la vida abundante no necesariamente es una vida ajena a las crisis o separada de las crisis, porque no precisamente la abundancia a veces se da en solamente momentos de bonanza, momentos de bienestar, sino aún el pueblo de Dios, los hijos de Dios, la humanidad, debiéramos disfrutar de una abundancia completa aún en los tiempos difíciles de la vida. Así que vamos a mencionar 4 factores que influyeron en la vida de José. El primero que quiero mencionar, le puse el poder de los sueños. El poder que tiene entender de parte de Dios. Pueden ser sueños directamente dados por Dios como sueños, lo que hablamos que son sueños, o pueden ser inquietudes de nuestro corazón y aquellos proyectos y planes que tú y yo hacemos, que los seres humanos hacemos, que queremos lograr y alcanzar en la vida. En el libro de Génesis capítulo 37, hablando de José, yo quisiera mencionar, antes de hablar de los sueños de José, hablar un poquito de estos primeros versículos de Génesis 37. Dice que Jacob habitó o moró en la tierra de Canaán, donde había vivido su padre. Y la historia de la familia de Jacob empieza diciendo el narrador: José, siendo de edad de 17 años apenas, un adolescente entrando a la edad adulta, diríamos nosotros a los 18 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Versículo 3, muy interesante leerlo, que la Biblia lo destaque. Y amaba Israel a José, a uno de sus hijos, más que a todos los demás, dice, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en la vejez
Y como lo amaba, a diferencia de los otros, no que los otros no estaban vestidos, dice, a José le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos la reacción, y hasta cierto nivel, diría yo, natural de los hermanos de José, que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, no vamos a hablar de eso, pero yo creo que es una buena referencia bíblica para ese cuidado que se tiene que tener en la familia, particularmente los padres, ¿verdad? Papá y mamá, en el trato en los hijos y cómo proyectan su afecto, su cariño, su ternura, su dedicación a un hijo, y yo diría a todos los hijos, el máximo de cuidado. Pero la Biblia, aquí quise destacarlo porque la Biblia lo menciona claramente y eso incide en el resto de la historia de la vida de José. Pero luego entramos a este punto primero, que es el poder de los sueños. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos, como resultado del sueño, dice, llegaron a aborrecerle más todavía. Y esto fue lo que les dijo José: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y entonces sus hermanos le respondieron: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Ellos eran mayores. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño. Aquí viene el complemento del poder de los sueños. He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre, aunque en una u otra medida le afectó el sueño, dice, más su padre meditaba en esto. El poder de los sueños. El papá obviamente lo reprendió por semejante sueño, pues qué culpa, ¿verdad? Podría decir yo en este momento, tuvo José de soñar este segundo sueño donde el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él, y el de los manojos que tenía referencia con los hermanos. Pues no tenía ninguna culpa ni ninguna responsabilidad, simplemente lo soñó y lo contó. Y tenemos que, hablando del poder de los sueños, tenemos que entender que muchas de esas cosas que soñamos, literalmente soñamos, o que Dios pone en nuestro corazón y que se convierten en sueños que queremos lograr en un futuro en nuestra vida, algunos de ellos anticipan nuestro futuro. Porque son las semillas que Dios pone en nuestro corazón como sueños, literalmente sueños, o como inquietudes que hay en el corazón, las cuales nos proyectan hacia nuestro mañana. Algunos sueños, algunas inquietudes, ese potencial que Dios puso en nuestro corazón para anticipar y hacer proyectos en la vida, anticipan nuestro futuro. Tienen que ver con las cosas que queremos lograr en la vida. Y la vida de José, a través de estos sueños, nos enseñan también, como lo vamos a ver más adelante en el resto de la historia de José, que muchos de esos sueños que soñamos de parte de Dios, o inquietudes que hay en nuestro corazón como parte de nuestra vida y del potencial que Dios puso en nuestro corazón, nos van a sostener particularmente en los momentos duros y difíciles de la vida, en las crisis que nos toque enfrentar como individuos, como personas, en nuestras familias, en nuestros trabajos o donde quiera que estamos, ¿verdad? Yo puedo, si alguna cosa me gustaría contar en cuanto a los sueños, y pues en medio de mi niñez, mi adolescencia y mi juventud, yo puedo recordar que tuve unos cuantos sueños en la vida, pero a diferencia de otros mis amigos que me rodearon y que contaban las ilusiones y los sueños del corazón de ser doctores, de ser ingenieros, o algunos de ellos de irse a los Estados Unidos en aquel tiempo, ¿verdad? También buscando una mejor vida, porque querían un mejor futuro. Yo tuve algunos, pero no tuve muchos.
Me recuerdo de uno particularmente que tenía que ver con las inquietudes de mi corazón, porque me fascinó desde chico jugar fútbol. Así que cuando iba a ver jugar fútbol a los mayores y particularmente a mi hermano, tengo un hermano varón, Marco Tulio, y yo me recuerdo que lo miraba jugar y jugaba en un equipo que era realmente muy bueno. En la casa estuvieron por muchos años un montón de todos los trofeos, se les hizo un escaparate, una vitrina para enseñarlos que este equipo había ganado. Aurora se llamaba ese equipo. Entonces yo iba a ver jugar a mi hermano, y ahí mientras yo iba creciendo, yo dijo, cuando sea grande yo quiero jugar como mi hermano. Pero después, más adelante, ese mi sueño se hizo un poquito diferente, esa mi ilusión creció en una dimensión. Después dije, no, yo quiero jugar mejor que mi hermano. Ahora entiendo que la competencia incorrecta es incorrecta, pero hay una manera de competir, y en un sentido en el deporte de querer ser mejor que otros. Y hablando de fútbol igual, porque cuando se juega un partido, pues lo que uno quiere, digo yo, si no, yo no me meto a jugar, lo que uno quiere es ganar. Así que más adelante, ahí cuando estaba que no sé, entre los 17, 18, 19 años, pues surgió en mi corazón y en el corazón de otros amigos hacer un equipo, y lo hicimos. Y parte de la ilusión que había en nuestro corazón al hacer el equipo, de los sueños que habían, yo pues pude ver el mundial del 70, cuando Brasil ganó su tercera copa, y por eso me hice fanático hasta la fecha de Brasil, y vi jugar a Pelé en ese mundial. Pues al sueño nuestro, la ilusión nuestra al hacer un equipo, era hacer un equipo diferente del contexto en el que nosotros estábamos allá en nuestra ciudad vieja. Y pues con algunos amigos lo hicimos. Yo era uno de los mayores del equipo, los demás eran estudiantes, había uno mayor que yo, y me recuerdo, y a propósito quiero decir estas cosas, aunque parezcan pequeñas, hablando de los sueños que se pueden lograr en la vida, porque una de las cosas que nosotros nos propusimos al hacer el equipo es, vamos a hacer un equipo, pero vamos a hacer un equipo diferente, dijimos. Y una de las cosas que sería el equipo diferente, aparte de tratar de jugar bien y dar un buen espectáculo a los que llegaban a ver los partidos al campo de fútbol en Ciudad Vieja, era, queremos hacer un equipo, pero ganemos o empatemos o perdamos o no juguemos, no queremos tomar alcohol, porque nos dimos cuenta que la mayoría de jugadores y de equipos pues ganaban, perdían, jugaban o no jugaban, después se iban a la cantina a celebrar la ganancia, la pérdida o el empate, o porque no jugaron. Entonces nosotros dijimos, no, vamos a hacer un equipo, y la ilusión del equipo era, no queremos hacer un equipo donde los miembros del equipo pues tomen alcohol, y creo que lo logramos en una gran medida. Había uno que otro del equipo, no voy a mencionar nombres, tal vez algunos de mis compañeros de fútbol van a ver esta reflexión, pero algunos de ellos tomaban porque les gustaba tomar, pero la gran mayoría no lo hacía. Y ya después del primer campeonato me recuerdo que terminamos en cuarto lugar, pero los siguientes campeonatos ganamos una gran mayoría de ellos. Yo me recuerdo que nosotros ganábamos los campeonatos y nuestra celebración era una cena, era un almuerzo, y la pasábamos bien, pero mantuvimos por años ese sueño y esa ilusión del corazón de hacer un equipo diferente. Y creo que en una otra medida le gustábamos a mucha gente allá en Ciudad Vieja nuestro equipo de fútbol, y por supuesto a otros les caímos mal. El poder de los sueños, eso que nos impulsa en el corazón para seguir adelante. Y en el caso de José, estos dos sueños, como vamos a ver ahí en las otras reflexiones a medida que avancemos en estos temas de principios de la abundancia, le sostuvieron en los momentos más difíciles que le tocó enfrentar en su vida. Quiero mencionar de nuevo algunos de los sueños que tenemos de parte de Dios en nuestro corazón, o de las semillas que hay en nosotros como potencial para desarrollar. Anticipan nuestro futuro y tiene mucho que ver con mantener la ilusión en la vida, porque mientras vivamos todavía tenemos algo que cumplir en la tierra, y debiéramos buscar al máximo cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida, agradándole en todo. La segunda cosa que quisiera mencionar, que otro factor que afectó la vida de José, que influenció la vida de José para bien, es el valor de la verdad. Ya leímos algo, lo quiero recordar, al principio del Génesis 37. José dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos, compartieron el trabajo, la responsabilidad en casa, y José, el joven, estaba con los hijos de Bilha, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y luego dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos.
Esto naturalmente les cayó mal a los hermanos, el valor de la verdad. Donde quiera que estés, donde quiera que vayas y hagas lo que hagas, di la verdad, porque la verdad, lo terminaré diciendo al final de este punto, genera confianza. Por supuesto, los hermanos de José, descubiertos del mal nombre, la Biblia no describe qué literalmente ellos hacían, pero se habían hecho un mal nombre donde quiera que estaban ellos pastoreando ovejas, y como que la gente hablaba de ellos, y eso lo conoció José, se dio cuenta, y él responsablemente, chismosamente dirían sus hermanos, ¿verdad? Un fregado para ellos, lo reportaba a su padre. Él daba cuenta con responsabilidad, con verdad, de la mala fama de sus hermanos. La túnica que le hicieron de colores, que mostraba en una medida lo que había en el corazón del padre de José, que lo amaba más que los otros. Reportar la mala fama de sus hermanos, un añadido. Las luchas, las crisis, en este caso de una familia grande. Recordemos que de Jacob surgieron los 12 patriarcas de las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Pero el valor de la verdad, el valor que tenía la verdad para José, a pesar de las críticas y las reprimendas y el maltrato de sus hermanos. Y muchas veces nos va a tocar decir la verdad renunciando a la comodidad de ser aceptados por los demás. La mentira anda para arriba y para abajo, ¿verdad? Yo me recuerdo de chico, ya hoy lo puedo decir con libertad, ya Dios me perdonó, fui bastante mentiroso, porque la mentira hace que a uno le peguen menos en casa, pues, hasta que es descubierto, y entonces uno pierde la confianza con los papás. Pero donde quiera que uno esté, empezando en casa, diría yo, el trabajo, la amistad, la relación, el estudio, la vida de comunidad, la vida social y principalmente en familia, aprendamos el valor de la verdad. Es normal que el gran grueso de personas que nos rodea con mucha frecuencia participen de mentiras, porque no quieren ser enfrentados o confrontados o corregidos cuando se equivocan. Pero los hijos de Dios particularmente, así como dice la Biblia, hablemos verdad cada uno con su prójimo. Eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Dejar la mentira. Dejar la mentira no es solo ya no mentir, sino también decir la verdad, que a veces cuando preguntan algunas cosas, en algunos lugares nos hacemos los locos porque no queremos, entre comillas, es lo que pensamos, es que yo no soy chismoso y por eso mejor no dije la verdad. No, hay que ser responsable, como en el caso de José, a pesar de la crítica y el maltrato de sus hermanos. La verdad siempre paga bien. Ya cristiano aprendí yo, corregí esa área de mi vida, y me recuerdo que aprendí a decir la verdad en mi casa, y eso hizo que mis padres a través de los años me tuvieran más y más confianza. Y por supuesto en el trabajo donde estuve por muchos años. Ustedes me han oído decir que compartí en una empresa con un señor aproximadamente en diferentes lapsos, unos 15, 18 años. Yo sembrábamos flores, rosas, y pues es normal que las plantas, cuando uno cultiva plantas, las plantas se enferman, y hay una forma de trabajar las plantas en el caso de los rosales que teniendo el personal necesario para hacerlo, uno puede trabajarlo de tal manera que o limpiar de tal manera que las enfermedades en los rosales, si se botan las hojas o si tienen un polvo blanco que les da o gusanos, uno puede trabajar de tal manera que no se miran las enfermedades. Y yo tuve que escoger entre hacer eso o decirle al propietario, al accionista de la empresa y gerente de la empresa la situación de las plantas, y como cristiano escogí mejor el camino de la verdad. A veces él salía y decía: mire, la plantación está muy bonita, y entonces como yo me tocaba recorrer todos los tablones a medida que creció la empresa uno por uno,
todos los días o unas 2 o 3 veces a la semana para ver la condición y decidir cómo fumigar los rosales. Le tenía, sí, está bonita, pero en tal lugar hay gusanos, en tal lugar hay pulgones, en tal lugar hay un polvo blanco que usted ha visto que le da a los rosales, que es fruto del frío y la humedad, que se llama mildew, se llama en inglés, o idiom, se llama en español. Y le decía, en tal lugar está enfermo y en tal lugar. Entonces ya después él iba a verle el reporte que yo le había dado y después decía y me decía, no está tan malo como usted dice, pero imagínese lo contrario si él hubiera llegado, como pasó en una otra ocasión que no le habíamos dicho, y él dijo, bueno, si son capaces de esconderme esto, son capaces de esconderme cualquier cosa en la empresa. La verdad siempre paga bien y genera confianza con aquellos con los cuales tenemos amistad, la familia principalmente, con los cuales aquellos trabajamos. Renunciemos a la mentira y digamos la verdad, ¿verdad? Ya no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Si esto fuera de vidrio, lo boto, aquí tronó un poquito y se quiebra. Y entonces dice, se quebró el frasco, digo yo. Si pues se levantó el frasco, se tiró al suelo y se cayó. No, boté el frasco y se quebró y me hago responsable. Me costó aprender a decirlo. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos regañen, ¿verdad? Entonces buscamos cómo maquillar el asunto y no decir la verdad. La verdad siempre genera confianza, el valor de la verdad. Y José, como parte de su vida, aprendió donde quiera que fue a decir la verdad. Bueno, por cierto, la verdad y ser fiel a Dios no le sirvió mucho, ni el tercer punto que vamos a tocar con la esposa de Potifar, porque vamos a entrar ahora al tercer punto de esta reflexión: el poder de la gracia, el poder del favor de Dios. Bueno, la envidia de los hermanos de José, el rechazo para José como hermano en la familia se hizo tan fuerte como parte de los sueños, como parte del amor diferente que el padre le mostró a José. Lo digo así porque la Biblia lo dice, como parte de todo lo que los hermanos miraban como un estorbo, digo yo, miraban a José. Llegó a tal punto que ellos en su corazón, lo he dicho en otras ocasiones, decidieron matarlo, desaparecerlo del mapa. Nos quitamos un conflicto. Para que en una familia pase eso, esos cuates realmente esos hermanos estaban realmente molestos con aquel. Y ahí es donde aparece un hermano decide salvarlo. No quería que su padre sufriera tal crisis, lo meten a una cisterna. Ese hermano no está cuando aquellos lo sacan de la cisterna y deciden sacarle raja, dicen en Guatemala, a José, y lo venden, ¿verdad? Lo venden. Ahí pasan unos mercaderes vendiendo diferentes cosas, lo venden. Aquellos agarran la túnica, matan un animal, lo ensangrentan todo. Cuando dice que se elaboran una gran historia de película, esa charada, y allá llegan a decirle: un animal, una bestia del campo mató a tu hijo. Y allá empieza el luto y el duelo de aquel por el hijo que amaba. Pero realmente José estaba vivo y ellos decidieron venderlo. Así que vamos a Génesis 39 para hablar del poder de la gracia. Ya lo habían comprado los mercaderes. Entonces dice Génesis 39:1: llevado pues José a Egipto, esos mercaderes iban camino de Egipto a mercadear, comerciantes. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Lo habían vendido ya una vez, ahora lo venden por segunda vez. Estos mercaderes, pues ellos eran mercaderes, negociantes. Entonces dijeron: a nos lo vendieron en 100, lo vamos a vender en 200. Y eso fue lo que hicieron. Ya usted se puede imaginar la lucha en el corazón de este chico, de este joven, pasando por todas esas crisis, vendido por sus hermanos y ahora vendido por los mercaderes. Pero mire lo que viene, que es hablando de la importancia de reconocer el poder de la gracia, del favor de Dios. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. A la gran usted, los principios de la abundancia, de la prosperidad. Vendido, odiado por sus hermanos, vendido por los mercaderes. Y el escritor bíblico se atreve a decir: Dios estaba con José y fue varón próspero. ¿Cómo así usted? O sea que aunque lo vendan a uno y lo regalen a uno y lo traicionen a uno, ¿se puede prosperar? Claro que sí, si Dios está con nosotros.
Dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ya no tenía padres. Su padre estaba lejos, sus hermanos estaban lejos, su familia estaba lejos. Ahora tenía un jefe, ahora tenía un amo. Dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y luego dice, y vio su amo, vio Potifar, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, es decir, todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él, Potifar, le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Eso es abundancia. Eso es prosperidad, aunque fue vendido. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio Potifar el encargo de su casa y de todo lo que tenía, se lo entregó todo en su mano, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y por consiguiente, un jefe de ese que mira esa dimensión en un trabajador, dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. El poder de la gracia y el favor de Dios. Yo creo que la enseñanza en este sentido, en cuanto a que Dios esté contigo y conmigo y con nosotros en todo lo que aprendemos, es bien clara. Aunque nos traten mal, aunque nos vaya mal, aunque tengamos crisis, si Dios está con nosotros y Él nos da de su gracia y su favor, nos bendecirá, y donde quiera que estemos, tú y yo seremos bendición a la gente que nos rodea. Tu trabajo, la empresa donde estás, donde te recibieron, puede ser bendita por causa tuya, y eso se llama gracia y favor de Dios. Dios prosperó a José. Esos son principios de la abundancia en medio de la crisis. Dios bendijo la casa del egipcio, dice, su casa y el campo. Eso quiere decir sus propiedades, si él tenía animales y todo lo demás que él cultivaba o tenía en el campo, ¿verdad? Déjeme decirle, voy entrando ya a ese punto también, que aunque José halló gracia ante Potifar, halló tanta gracia que la esposa de Potifar se fijó en él, y ahí la gracia, el favor y lo hermoso que era, le sirvieron para que ella se fijara en él como hombre, y después se tramara todo un gran plan para acostarse con él, al cual José no accedió por ser fiel a Dios. Ahí va a leer usted la historia en el libro de Génesis. Y su fidelidad a Dios y su fidelidad a su jefe para no tocar a la esposa de su jefe le conllevó en la gracia de Dios, lo quiero poner de esa manera, para ir a la cárcel. Porque a veces puede pasar que aunque nos portemos bien, que aunque te portes bien y hagas lo mejor, la gente te malinforme, te haga ver mal, y entonces hasta pueda ser despedido de una empresa, o echado de la empresa, o pueda ser puesto en otro lugar, rebajado de tu función, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar. Sin embargo, este factor que influenció mucho en la vida de José, el poder de la gracia y el favor de Dios, nos puede ayudar para saber que vayamos a donde vayamos, nos menosprecien o no nos valoren en la justa medida que podemos, Dios de todas maneras estará con nosotros y sacará a luz la verdad, y entonces seremos exaltados por Dios, ¿verdad? Esa gracia de Dios, como fue echado en la cárcel, y yo no voy a tocar el resto de la historia por no extenderme mucho en esta reflexión, por ser fiel a su amo. Quiero ir por allá, por favor. Estamos en Génesis 39. Me tomo el tiempo necesario. Versículo 19 dice la escritura: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que hablaba diciendo, así me ha tratado su siervo, la mujer hizo toda la trama de que José quiso aprovecharse de ella, se encendió su furor, su ira, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. El precio de la fidelidad en este caso para José, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero mire de nuevo el favor y la gracia.
Pero Jehová estaba con José, dice, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mire, tantas historias que se oyen aquí en Guatemala de lo complicado que es ir a una cárcel. Por favor, no hagamos nada, no hagas nada que te metan a la cárcel. Está dura la cárcel, ¿verdad? Tantas cosas que se oyen, y seguramente esa cárcel tampoco era la gran historia con muchas crisis. Sin embargo, porque Dios conocía el corazón de José, le extendió su gracia aún en la cárcel, le extendió su misericordia y hizo que hallara favor, atractivo. Hizo que el jefe de la cárcel lo miraba bien, y dice el versículo 22, y el jefe de la cárcel, de nuevo, mire, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí en la cárcel, lo que era de dirigir, administrar la cárcel, él lo hacía. Mire lo demás, hablando de la gracia y el favor de Dios con José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vaya gracia de Dios, prosperar en la cárcel. Y cuando nuestros caminos son agradables delante de Dios, Dios hará que prosperemos y que crezcamos aún en el desierto o aún en la cárcel. Hablando de gracia y el favor que hemos encontrado, me venía a la mente mientras preparaba esta reflexión, en este lugar donde se hace esta reflexión o grabamos esta reflexión para que usted la reciba en casa. Me recuerdo cuando 1997-98 tuvimos la oportunidad de negociar esta propiedad que ahora está a nombre del ministerio, como todas las propiedades del ministerio. Me recuerdo que necesitábamos gracia de Dios para poder negociar este lugar, porque teníamos que comprarlo, le cuento, sin dinero. ¿Qué quiere decir eso? Que apenas teníamos 60,000 quetzales ahí disponibles para comprar propiedad, y nos surgió la posibilidad de comprar este lugar. Nos mandaron las llaves un par de veces, y la primera vez que nos las mandaron no fuimos a hablar con el dueño porque no teníamos con qué comprarlo. Entonces la segunda vez que nos las mandó, pues obviamente le pedimos a Dios gracia y favor ante esta persona, y le fuimos a hacer lo que nosotros consideramos una oferta loca. La primera que le hicimos, él no la aceptó. La segunda sí la aceptó. Hallamos gracia ante él y su familia. Y entonces, en tiempos de crisis que nosotros estábamos pasando en ese tiempo como iglesia local, y en tiempos de carencias financieras, compramos este lugar en el que ahorita no nos estamos reuniendo presencialmente en este lugar, pero que hoy tenemos y que tratamos de cuidarlo al máximo. Las instalaciones ahora que tenemos de los chicos fue comprado y hecho con las donaciones de una gran cantidad de familias de la congregación de hermanos de la fe en aquel entonces, que donde quiera que esté cada uno de ellos, porque muchos de ellos ya no están con nosotros, que Dios los bendiga, los abunde y los prospere, porque Dios ha levantado siempre dentro de nosotros gente que ha aprendido a dar de su corazón a Dios y a dar de las cosas que Dios pone en su mano. Así es como hemos logrado estas propiedades materiales, que son materiales, pero son fruto de la bendición que Dios te ha dado a ti como familia, y nos ha permitido a nosotros hoy como consejo local, otros en ese tiempo, administrar como proceso. Y hallamos gracia ante la persona. La segunda oferta que le hicimos, pues él la consideró, la aceptó, y pues de ahí en adelante tuvimos como unos 5 o 6 años más o menos, 6 años y medio, que nos tocó hasta que terminamos de pagar todo el valor de la propiedad, porque de por medio estaba que también teníamos que remodelarlo y ponerlo bonito como hoy se mantiene, porque aquí nos reunimos nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, a alabarle y a bendecirle con todo nuestro corazón. Hallamos gracia, ¿verdad? Dios ha edificado
entre nosotros una familia que da, una familia que invierte. Apreciamos sus donaciones en diezmos y en ofrendas. Que Dios los bendiga y los prospera, y como Él ofrece en su palabra, porque cuando se haya favor ante Dios, Él se encarga de bendecirnos aún en medio de las crisis, ya sea que tengamos un jefe como Putifar, o vayamos a la cárcel, o estemos donde estemos. Cuando el favor de Dios, la gracia de Dios está con nosotros y Dios está con nosotros, podemos prosperar y disfrutar la abundancia. Y el último factor que quiero hablar de la vida de José, que influyó grandemente en su vida y que puede influir en tu vida y en mi vida, para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida, disfrutemos de abundancia y podamos administrarla bien, es el poder que tiene la intimidad con Dios. José aprendió mientras crecía en casa que Dios se relacionaba con los seres humanos. José aprendió mientras crecía que se podía experimentar a Dios, conocer a Dios. José aprendió desde chico que Dios se mostraba, que Dios se revelaba, y que Él daba sueños que tenían cumplimiento en un mañana y un futuro, aunque nosotros no los entendiéramos, o aunque los que están a nuestro alrededor, incluyendo la familia, no los entienda. Y cuando uno conoce a Dios en diferente edad de la vida y experimenta a Dios, uno puede entender que esos sueños, que Dios, ese potencial que Dios puso en el corazón, tienen significado particularmente de importancia grande en los tiempos de crisis, porque Dios siempre está hablando a nuestra vida. Y lo que necesitamos ser, al igual que José, es ser pacientes y entender que los hilos de la historia de nuestra vida, los grandes carriles en los cuales debe caminar nuestra vida, fueron determinados por Dios. Pero a ti y a mí, a nosotros nos tocará recorrer ese camino, y mejor si lo hacemos a la manera de Dios, para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. José aprendió que los sueños se cumplen y aprendió a conocer a Dios. Estando en la cárcel, él interpretó 2 sueños. Allá estaba él administrando la cárcel, y por allá apareció el copero y el panadero del rey, que en un momento de crisis del rey, qué clavo tuvo con ellos, los metió a la cárcel. Y los 2 tuvieron un sueño, y pues allá fueron a parar con José, y José se los interpretó, ¿verdad? Tanto al copero como al panadero. A uno de ellos le dijo: bueno, el sueño que has tenido quiere decir que Dios te va a restaurar en tu función. Y al otro le dijo: el sueño que has tenido quiere decir que de aquí te van a volar la cabeza, así de simple, te van a matar. Mire qué duro interpretar esos sueños. Pero sabe que al poco de tiempo de esos, lo que dice la Biblia, por favor lea la historia ahí fascinante en el libro de Génesis. Uno fue exaltado de nuevo a su función, y el otro le cortaron la cabeza. Lo que José les dijo, porque él sabía que no habían llegado ahí por casualidad, les dijo: le dijo al que iba a estar vivo, ¿verdad? Al muerto pues no le dijo eso: acuérdate de mí cuando ya estés reintegrado a tu lugar. De todas maneras, aquel fue reintegrado en tu lugar, y se olvidó de José. ¿Hasta qué? Porque Dios es soberano y va a obrar para bien en tu vida, en mi vida, por supuesto en la vida de José, como leemos en la historia. Allá Faraón tuvo un sueño, eso está en Génesis 41. Faraón tuvo un sueño que le quitó el sueño, que le quitó la paz, que le quitó la tranquilidad. Ahí vamos a hablar más adelante. Soñó vacas gordas y soñó vacas flacas, y soñó esas vacas flacas tan flacas que se tragaron literalmente a las gordas, y soñó también manojos grandes y gruesos y otros secos que comían a los que estaban fuertes y robustos. Y se le quitó el sueño, y llamó a los astrólogos, a los adivinos y a todos, y nadie le pudo interpretar los sueños. Estaba requete inquieto, hasta que el jefe de los coperos, que fue quien fue reintegrado a su lugar, se recordó y le dijo: Faraón, fíjate que cuando yo estuve allá en la cárcel y nos mandaste allá en ese tu disgusto que tuviste, fuiste a parar a la cárcel, allá encontramos a un hombre que nos interpretó un sueño. A mí me dijo que me iban a reintegrar, como ciertamente pasó, y al otro le dijo que lo iban a matar. Así que ¿por qué no lo mandas a
a llamar, y aquella expectativa que tuvo José cuando interpretó los sueños de él se cumplieron, y entonces mandaron a llamar a José. En el versículo 12 del capítulo 41 dice: estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños, ¿verdad? Yo fui reintegrado y el otro fue colgado. Versículo 14. Entonces Faraón mandó a llamar a José y lo sacaron. Aquel se vistió, se afeitó porque iba a ir ante Faraón, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Ya lo miraban a él con cierto valor. Imagínense que Faraón, el mandamás de todo Egipto, lo ha llamado para eso. Y miren lo que dice José hablando del poder de la intimidad con Dios. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y entonces Faraón le contó los sueños. Ahí vamos a hablar más adelante. El poder de los sueños, el poder de la intimidad. De alguna manera Dios se conectó con José, José se conectó con Dios, a tal punto que él podía recibir de Dios la interpretación de los sueños del copero, del panadero y ahora de Faraón. Pero José estaba bien claro en su corazón, bien claro en su entendimiento de que quien venía a ese poder para hacerlo era de Dios. Él ya había aprendido que los sueños se cumplen. Él ya había aprendido que los sueños anunciaban el futuro, y la interpretación de estos sueños van a marcar la vida de Faraón para siempre, la vida de Egipto para siempre, por supuesto la vida del pueblo de Dios que fue preservado a través de crecer José como segundo en Egipto y únicamente Faraón mayor que él. Donde quiera que estemos, ¿verdad? Con un amo, con un jefe, en una empresa, en la cárcel, en la familia, en la escuela, recordemos que donde quiera que estemos, Dios siempre está presente. Y hablando del poder de la intimidad con Dios, yo quisiera ir terminando diciendo estas cosas. ¿No dice la Biblia a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda verdad? ¿No dice la Biblia que es el Espíritu Santo quien nos recordará aquellas cosas que Jesús enseñó y que tú y yo meditamos y reflexionamos continuamente en su palabra? ¿No dice la Biblia que es el Espíritu Santo quien nos revelará incluso aquellas cosas que están por venir? Y la siguiente última pregunta que quiero hacer en ese contexto de una relación tan práctica, tan personal con Dios es esta: ¿haremos espacio tú y yo, nosotros como pueblo de Dios, a esa relación de intimidad con Dios, para gocemos de ese poder que da la intimidad con Dios para conocer aún las cosas que han de venir? ¿Haremos espacio a eso? Yo creo que estos principios que hablamos, estos 4 factores de la vida de José son determinantes si vamos a vivir y disfrutar a la manera de Dios de una manera abundante. El poder de los sueños. Soñemos, tengamos ilusiones y trabajemos por ellas. El valor de la verdad. Donde quiera que estés, di la verdad. La verdad siempre genera confianza. El poder de la gracia y el favor de Dios. Sin el favor de Dios y la gracia de Dios, digo yo, nada vale la pena. Incluso por gracia de Dios encontramos nuestra salvación. Gracia ante Dios principalmente. Gracia ante la familia. Gracia en el trabajo. Gracia donde quiera que vamos. Y nunca olvidemos el poder de influencia que tuvo en la vida de José y que puede tener en nosotros, el poder de la intimidad con Dios. José aparentemente no, en realidad diría yo, disfrutó de una relación con Dios digna de alguien como nosotros, que tiene al Espíritu Santo de Dios morando en su corazón. José estaba continuamente conectado con Dios, con su presencia y con su realidad donde quiera que él fuera. Y tú y yo, por el Espíritu Santo, tenemos también esa conexión y esa dimensión de vida en la que podemos disfrutar de toda la intimidad con Dios, y eso nos dará poder en la vida. Padre, queremos darte gracias. A través de tu palabra está el ejemplo de José y de muchos más personajes en la Biblia que nos ilustran tantas realidades y tantas verdades que nosotros tenemos que aprender
vivir, así como enseñar. Y hoy nos ponemos en tus manos, Señor, porque queremos ciertamente gozar de abundancia, pero hacerlo a tu manera. Hoy quiero orar particularmente para que tu favor y tu gracia permanentemente esté en nuestra vida. Yo bendigo a todos aquellos que escucharon esta reflexión, que vieron esta reflexión, y pido que tu favor y tu gracia sea de una manera particular en la vida de cada uno de ellos, en lo individual, en lo familiar, en su trabajo, en el estudio, en la empresa, en el país, fuera del país, en otras naciones, donde quiera que vayamos, donde quiera que vayan mis hermanos y los que vieron esta reflexión, Señor, que tu gracia sea con ellos de una manera particular. Y termino esta oración diciendo, Señor, que tengamos sed de ti, de intimidad contigo, porque hay poder, Señor, en conocerte y en experimentarte a ti, y que tu Santo Espíritu sea guía siempre permanente en nuestro corazón a la luz de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga abundantemente. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia